noches a todos los que están aquí, a pesar de la leve lluvia, y también a los que nos siguen por el canal de televisión de La Caja a través de Internet, que hay que tomárselo también muy en serio. Es una manera de difusión y de prolongación de estas reflexiones y de esta jornada. Yo no he venido esta noche, no teman, no he venido esta noche dispuesto a quedarme. No voy a tomar asiento en esta salita de estar, las voy a dejar a ellas solas. Ayer lo hice porque era la apertura. Hoy me libero de eso porque, aunque, como decía ayer, no era necesario ningún tipo de moderación, porque eran moderadas las ponentes y lo fueron, y que en caso de inmoderación no sería yo capaz de controlarlas, pues digo hoy lo mismo de nuestras invitadas. Pero tenemos la fortuna de contar con una moderadora excelente y con una incitadora al diálogo muy preparada en este asunto del trabajo, que es Ángeles Bazán. Si ustedes vieran la televisión a las 10 menos 10 de la mañana y en la 2, esa televisión casi oculta, clandestina, que es la televisión de servicio público y que es clandestina incluso en las televisiones públicas, pues conocerían el rostro de Ángeles Bazán, porque es la presentadora de un programa que se titula Aquí hay trabajo. Por tanto, parece que alguna familiaridad con el tema que nos va a ocupar esta tarde tiene. Además, ella, como es una periodista todoterreno, a la que conozco desde muy joven, con vocación probada, pues también dirige los informativos de Radio Nacional de España en los fines de semana. Yo he subido aquí sencillamente para expresar nuestra gratitud a nuestras invitadas de hoy, que son dos mujeres muy ocupadas y que han venido para irse inmediatamente, ¿no? Ni siquiera pueden disfrutar de la ciudad si no es el paseo desde el hotel aquí, atravesando el parque y la calle del Pilar, ¿no? De modo que es de agradecer contar con ellas en esta noche. Carmen Martínez Ten, como saben ustedes, es, a ver, que no me vaya a equivocar en el cargo, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Con ella podíamos haber hablado en unas jornadas como estas de seguridad nuclear o de la energía en concreto. A mí me admira mucho cómo defiende ella estos asuntos, que a veces son vidriosos, y la manera sencilla, nada enfática, que tiene de defenderlos y de responder. Hace poco, yendo a un pueblo de la península en el que estaba invitado a una conferencia, el taxista, que pertenecía a una cooperativa de taxis, expresaba su admiración por quienes, al parecer, podíamos expresar aquello que pensábamos a través de los medios. Decía que él no tenía capacidad para expresarse. No lo parecía, porque era un taxista muy locuaz y muy preciso en el lenguaje. Pero yo ese día había oído en un boletín informativo, en un servicio de la radio, en un programa, no me acuerdo, a Carmen Martínez Ten, y precisamente me acordé de ella como ejemplo de expresión pública, no solo ahora que lleva esta responsabilidad, sino antes en las responsabilidades que ha tenido tan relacionadas con el mundo de la mujer. Hay entre Carmen y Almudena Fontechak, que es secretaria confederal para la igualdad de la Unión General de Trabajadores, pues bastantes afinidades, no solo en los asuntos de la mujer, sino también en sus inquietudes respecto del mundo laboral. Carmen ha tenido experiencias de gestora pública y ha podido comprobar no solo el papel de la mujer en la sociedad a través de sus responsabilidades públicas y en empresas públicas, sino también su relación con el mundo laboral de su entorno. Y Almudena tiene una larga trayectoria. Las dos tienen en común la procedencia pero eso es casualidad, ¿no? La procedencia de la sanidad, ¿no? Pero tienen en común esto, y Almudena, digo, viene de una larga trayectoria sindical en la que empezó siendo la única en la Ejecutiva Federal, se llama Ejecutiva o Comité Ejecutiva Federal de la UGT, y ha terminado siendo una más
de una ejecutiva razonablemente paritaria, ¿no? Pero tiene como tal, y en función de la responsabilidad que ahora ostenta, una enorme experiencia del papel de la mujer en el mundo del trabajo. Nosotros hemos partido de un epígrafe aquí, que es: ¿existe una mirada de mujer para definir el mundo que queremos? Nos preguntamos esto y además hemos querido en todos los asuntos que preponderara no una reflexión sobre las mujeres y los problemas en el ámbito de la mujer en la sociedad, sino una mirada de mujer sobre los temas que aquí nos ocupan. Pero si hay un tema en el que la experiencia de la mujer, el papel de la mujer, los problemas de la mujer afectan también a todos nosotros y condicionan la visión del tema en general, es el trabajo. Yo creo que uno de los asuntos que nos permite ver el mundo laboral y su futuro, pero el mundo laboral de todos nosotros y nosotras, es el trabajo que tenemos, el trabajo que queremos, el mundo laboral que tenemos y el mundo laboral que se nos impone. Bueno, yo tenía aquí unas notas, pero he visto que ya esto es lo suficiente, que ya les ha dado la bienvenida, que les he dado las gracias y que lo que queremos todos es escucharlos a ellas. Yo voy a sentarme esta noche muy gratamente entre ustedes, porque la moderadora llevará también el coloquio. Y si alguien está dispuesto a expresar un chaparrón al moderador en el coloquio, esta noche deben tener consideración con Ángeles Bazán, que viene de fuera. Gracias y buenas noches. Espero que no me llueva aquí dentro igual que está lloviendo fuera. Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Doy las gracias a la Caja Canarias por invitarme y especialmente a Fernando Delgado, a quien, bueno, quien no le conozca no sabe que es imposible no quererle. Vamos a hablar del mundo del trabajo. Comentábamos hace un momento con unos compañeros periodistas que querían saber más o menos por dónde iba a ir el coloquio. Sobre todo, obviamente, es una mirada de mujer. Tenemos aquí dos mujeres que representan en realidad una excepción dentro del mundo laboral, porque ellas han roto ese techo de cristal que existe. Son mujeres, una en un ámbito, el del poder de decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear, y Almudena desde el sindicalismo. Son dos mujeres punta de lanza, por así decir, que es una excepción, lo vamos a ver cuando lo vayamos a tratar, porque en realidad no vamos a hablar solo de la desigualdad y del papel de la mujer en el mundo laboral. El mundo laboral es un mundo muy complejo, muy amplio, pero muy interrelacionado. Lo vamos a ver, es un mundo tremendamente injusto que discrimina a una parte de la sociedad de muchas maneras, le paga menos, no aprovecha su talento, y vamos a hablar también. Por supuesto, eso nos va a ocupar gran parte del coloquio, todas esas desigualdades, pero también vamos a hablar de la racionalización de los horarios. Eso nos lleva a una conciliación de la vida laboral, de la vida personal, de la que se beneficia la mujer, que es la que más paga toda esa falta de racionalidad en el mundo de trabajo. Y al final vamos a ver que es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que todo está relacionado. De manera que, bueno, pues ellas van a hablar, supongo que ya conocen el mecanismo de estas jornadas. Yo voy a intentar que no se nos quede ningún tema en el tintero, y luego ustedes tendrán un tiempo para preguntar si lo desean. Y me parece que es obligado empezar en un momento de crisis como el que estamos viviendo, pues por el desempleo, ¿no? Queremos hablar del trabajo, pero yo creo que tendríamos que empezar hablando cómo va a afectar al mundo del trabajo esta situación de crisis, con un desempleo que está aumentando mes a mes tremendamente, y se nos augura un año 2009 negro. Bueno, tradicionalmente, cuando ha habido crisis económica en el pasado, el desempleo, y eso yo creo que Almudena tendrá más datos por su responsabilidad como
como sindicalista, pero tradicionalmente y en el pasado, después de las grandes crisis económicas, por ejemplo el crash del 29, que ahora se habla mucho, ¿no?, de esta crisis es igual que la del 29, cuando hubo una recesión muy importante. Tradicionalmente las crisis económicas han significado el abandono o la expulsión de las mujeres del mercado de trabajo, como, digamos, la parte más débil dentro de lo que es los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, y Almudena el otro día explicaba unos datos respecto a esto, eso no se está viendo tan evidentemente. Contaba también antes que el número de mujeres que trabajan en nuestro país ha dado un salto espectacular en los últimos años, y tenía aquí una tabla que, con digamos el número de mujeres que trabajan. Entonces, en 1997 de cada 100 mujeres trabajaban 36, y en el primer trimestre de este año horrible desde el punto de vista por la crisis, la actividad femenina había llegado a alcanzar el 50,50. Quiere decir que de cada 100 mujeres en edad de trabajar, la mitad están trabajando. ¿Cómo va a afectar la crisis? Como está empezando por la construcción, está afectando más al empleo masculino. Lo que pasa es que, como no sabemos cómo va a seguir en otros sectores, aunque ha empezado de forma distinta a otras crisis anteriores, puede terminar afectando también al empleo femenino. Pero insisto en que Almudena, que sigue los datos del desempleo con mirada muy atenta, a lo mejor tiene alguna precisión más, ¿no? Al margen de cómo, perdona Almudena, cómo afecte a la mujer el desempleo, ¿qué medidas habría que tomar para evitar esta sangría? ¿Qué tendría que hacer el Gobierno? ¿Las medidas que se han apuntado son las correctas o qué habría que hacer? ¿Por dónde apostáis vosotros? Buenas tardes, en primer lugar. Yo creo que sí, que las medidas que se han adoptado son las correctas, porque estamos viviendo, como muy bien se decía, una crisis con unas características que hasta ahora han sido desconocidas para todos nosotros, y eran muy importantes las decisiones que se han adoptado. Ahora bien, es verdad que ahora hay que añadir a esas medidas que se han adoptado fundamentalmente para que los bancos pues, pudieran facilitar el crédito tanto a las empresas como a las familias, se vea complementado con otras medidas. Desde nuestro punto de vista, habría que plantear un incremento muy importante de la inversión de carácter público. En una situación como la que estamos viviendo, nosotros pensamos que no va a ser posible ni fácil salir si no hay una apuesta por parte de una inversión de carácter público que vaya dirigido fundamentalmente a crear infraestructuras en nuestro país, que vaya dirigido no solo a proveer de infraestructuras de carácter de carreteras o de puentes, sino también de infraestructuras de carácter social, que podría repercutir de una forma muy importante para generar empleo para las mujeres, pero aprovechar también esas infraestructuras no solo para que se sigan haciendo las cosas como hasta ahora, sino sobre todo para aprovechar esta crisis para que las cosas se hagan de otra forma y poder empezar a invertir en sectores que tengan pues, mayor valor y que nos sitúen a la salida de este túnel negro que en estos momentos estamos viviendo, pues en una situación de mayor ventaja con el conjunto de los mercados internacionales, y que podamos invertir más en tecnología, que podamos invertir más en industrias energéticas, de tal forma que la inversión no sea única y exclusivamente, como se ha producido en estos últimos años, solo única y exclusivamente en el sector de la construcción. Pero además, por las características de esta crisis, tenemos que ser conscientes de que es muy difícil que se tomen medidas nacionales si no se plantea un nivel de coordinación con el resto de los países de nuestro entorno. Tendría un efecto muy limitado cualquier medida que adopte nuestro país si no está en coordinación con las políticas, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el conjunto del mundo en el que vivimos, un mundo en el que hoy, como todos ustedes saben, prácticamente no hay fronteras, y desde luego no hay fronteras, desde luego ni para los capitales, ni para los bienes, ni para las mercancías. Las únicas fronteras todavía que existen en el mundo son para las personas. Y en ese sentido, pues es verdad que la preocupación más importante o los efectos más importantes de esta crisis, pues ya lo estamos notando todos los ciudadanos, en dos aspectos fundamentales. Uno, en el incremento en materia de desempleo, en lo que Carmen decía, porque el otro día precisamente tuvimos oportunidad de comentarlo,
puesto que el crecimiento de nuestro país ha estado basado fundamentalmente en la construcción. Los trabajadores que hoy se han visto expulsados de una forma mayoritariamente han sido fundamentalmente los trabajadores de la construcción, y esto hoy son trabajadores varones. Cabría pensar, pero claro, todo esto con las salvedades de que estamos viviendo una situación que hasta ahora ha sido desconocida, cabría pensar que evidentemente sectores ligados al sector de la construcción, de una forma secundaria o terciaria, donde sí hay un volumen muy importante de mujeres. Dicho de otra forma, bueno, pues se dejan de construir viviendas, pero al mismo tiempo que se dejan de construir viviendas, pues dejamos de comprar muebles de cocina o dejamos de poner cortinas, y por tanto, evidentemente, eso va a tener consecuencias en otros sectores de una forma indirecta con el sector de la construcción. Pero al mismo tiempo, como todos ustedes saben, ante una situación de estas características, todos nosotros, pues lo que se está produciendo en nuestro país también es un menor nivel de consumo ante lo que pueda ocurrir, no tanto porque haya personas a las que les está afectando que también, sino ante lo que pudiera ocurrir. Evidentemente, si el consumo disminuye en nuestro país, pues eso también afectará a otros sectores, como puede ser pues el sector de la restauración, el sector del comercio, donde también hay sectores fundamentalmente feminizados. Bueno, vamos a aparcar momentáneamente la crisis, aunque sin duda volveremos inevitablemente a ella, pero vamos a hablar de algunos de los defectos de los que adolece el mercado laboral. Me llamó mucho la atención una encuesta, la última de Eurostat, que habla de la productividad. Los trabajadores españoles, la relación entre la estancia en el puesto de trabajo y la productividad, los trabajadores españoles están a la cola de la Unión Europea, son los que más horas pasan en el puesto de trabajo y los que menos producen. ¿Habrá que esperar a que acabe la crisis para cambiar esta estructura? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué pasa esto? ¿Tenemos una cultura diferente al resto de Europa en cuanto al tiempo que dedicamos al trabajo y lo que hacemos en el trabajo? Bueno, yo creo que el modelo organizativo empresarial y el modelo productivo es, digamos, de una situación que ya no existe. O sea, a mí me parece que los horarios, tanto en el sector público como en el sector privado, yo conozco más la administración, son horarios que se corresponden a una época en la cual los hombres trabajaban y las mujeres se quedaban en casa con los niños. Entonces, en muchísimos sitios, y en la administración en concreto, a diferencia de otros países de la Unión Europea, pues a veces se hacen horarios absurdos con largas comidas a mediodía, con la gente, digamos, en los despachos, en las oficinas, o hasta unos horarios muy tardíos en la tarde. Y en Europa es que a partir de las 5 de la tarde, en algunas empresas y en algunas instituciones, si uno se queda más allá de las 5 tiene que explicar por qué. Porque apagan las luces y todo el mundo se va, lo cual significa ahorro de energía, horarios más razonables y la posibilidad de compartir el trabajo no solamente con las familias, sino también con el ocio, la formación, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros todavía trabajamos con un modelo que es basado en ese pasado que ya cada vez existe menos, con muy poca flexibilidad, muchísima hincapié en el presentismo, y eso es como una cadena, o sea, lo de estar muchas horas en el puesto de trabajo, cuando a veces es puramente irracional. O sea, yo pienso que, digamos, uno rinde más y es más productivo planificando el horario, concentrando, que a lo mejor estando 10 horas o 9 horas o más de eso, y cuando uno mide lo que has producido y lo que has, digamos, trabajado a lo largo de ese horario con un intermedio a mediodía y tal, pues te das cuenta que es completamente disfuncional, o sea, disfuncional. Pero en muchos sectores esa es la cultura que existe, y esa cultura es fatal para las mujeres, porque esto también lo hablamos mucho entre nosotras las mujeres que
que no hay tantas, por ejemplo en el sector de la energía hay pocas mujeres, ¿no? Bueno, y entonces pasa una cosa que todas hemos observado, que es que muchas veces tú estás pensando, me quiero ir a mi casa y no sé qué hago aquí porque esta reunión se está alargando más de la cuenta. A veces, digamos, el trabajo formal se continúa en redes informales que tienen que ver con bajar un momento al bar y tomarse algo y entonces sigues hablando del trabajo. Y eso para las mujeres es muy disfuncional, primero porque esas redes informales son muy de hombres, o sea, están constituidas así. Y luego porque además entonces no te puedes ocupar de otras cosas que también son muy importantes. Sin embargo, hemos tenido un intento de un hombre, cuando Jordi Sevilla era ministro de Administraciones Públicas, que intentó hacerlo, no por ley exactamente, pero sí en su ministerio nadie se quedaba después de las 5. Porque eso se podría regular. Hay una plataforma que aboga por la racionalización de horarios. Se podría regular, pero tendríamos que cambiar muchísimas cosas a la vez. Claro, sí, de eso se trata, de que las cambiemos, ¿no? Sí, y yo retomo lo que tú decías, es decir, esta crisis, esta situación que estamos viviendo, la deberíamos de aprovechar no solo para, evidentemente, resolver de la forma más rápida que podamos los efectos inmediatos que está teniendo en las personas, sino sobre todo para aprovechar en el sentido de producir cambios, porque si no estaremos condenados nuevamente a repetir esta situación. En ese sentido, por eso os decía, yo creo que es muy importante que pudiéramos aprovechar esta situación para producir cambios, para trabajar de otra forma y seguramente para trabajar en sectores que evidentemente den mayor nivel de rentabilidad. Yo no comparto, lo oigo como os podéis imaginar continuamente, el hecho de que los trabajadores en nuestro país no son productivos. Claro, si como productividad entendemos cuál es el valor que finalmente se produce entre la fórmula matemática de lo que uno trabaja, el número de horas que trabaja con el coste que tiene y finalmente el rendimiento, pues tendríamos que decir también que los trabajadores españoles somos también los peor retribuidos del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que es necesario, y todo este debate en muchos casos se plantea no solo para mejorar la posición de los trabajadores, sino para argumentar que como uno de los elementos que se tiene en cuenta para medir la productividad es el coste, pues la fórmula ya la tenemos. No reducimos las horas, no subimos el salario y lo que tenemos que hacer es reducir el coste. Y que por tanto, bueno, pues oímos todos esa frase de lo que hay que hacer es flexibilizar el mercado de trabajo. Bueno, pues flexibilizar el mercado de trabajo en Román Paladino significa que cada vez tengamos menos normas que regulen las condiciones de los trabajadores. Y yo creo que es verdad, es decir, tenemos que hacer una apuesta muy importante por trabajar más, trabajar mejor y trabajar de otra forma. Yo creo que no es posible seguir pensando que en nuestro país, si quiere ser competitivo económicamente, pues puede tener, bueno, pues una estructura desde el punto de vista del mercado de trabajo que plantee, bueno, pues como Carmen decía, es decir, hemos avanzado desde el punto de vista legal en poner cada vez más limitaciones desde el punto de vista de los excesos horarios, pero finalmente la práctica empresarial hace que se premie de alguna forma la estancia en la empresa. De tal forma que muchos trabajadores te plantean, oye, yo es que sé que si cuando suena la sirena me voy a ser mal visto. Legalmente está regulado que se pueda marchar, tanto desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores como el convenio colectivo. Pero hay una especie de lógica empresarial que hace que se premie la plena disponibilidad del trabajador las 24 horas del día. Y eso evidentemente hay que romperlo, es decir, primero porque ninguna sociedad se puede construir bajo esos parámetros y desde luego no se va a ser competitivo. No que los trabajadores van a ser más productivos, sino que nuestra economía no va a ser más productiva por evidentemente trabajar en estas condiciones. Hace unos meses en unas jornadas sobre empleo acudió la directora de una empresa, Catalyst, que se dedica a asesorar sobre recursos humanos a otras compañías para que sean más rentables. Y entonces esta mujer había hecho un análisis de las 500 empresas más fuertes del mundo y contó una anécdota de una empresaria, era una ejecutiva de una gran compañía que llegaba a trabajar por la mañana y hacía su trabajo de una forma muy racional, era muy eficiente, y entonces cuando terminaba el trabajo, ella tenía hijos, se iba a su casa y sus compañeros pues seguían allí. Y ella estaba mal vista dentro de la empresa, era una de las pocas ejecutivas mujeres. Y entonces un día observó
que los compañeros estaban todo el día, se iban a tomar café, se iban a comer eternamente y dejaban las chaquetas en el despacho. Y por la noche volvían a recogerlas y se iban. Entonces un día decidió comprarse una chaqueta y dejarla colgada en la percha de su despacho. Entonces hacía el trabajo exactamente igual, hacía el mismo horario, pero dejaba la chaqueta colgada. Y entonces empezó a ser reconocido su trabajo por los jefes, por los directivos, y entonces esta mujer dijo un día: es la mejor inversión que he hecho en mi vida, una chaqueta que haga el horario que yo no necesito hacer. Claro. Por cierto, en el informe publicado, Bot Online se llama, está en internet, la conclusión, tras el análisis de las 500 empresas más grandes del mundo, es que las empresas dirigidas o creadas por mujeres son más eficaces, tienen más garantía de éxito y funcionan mucho mejor. Bueno, vamos a pasar a la conciliación de la vida laboral. Esto nos lleva un poco, ¿no? Esta mujer no renunció a conciliar. Lo que pasa es que, no sé, la pregunta es si es que los hombres no quieren conciliar. Por supuesto, siempre hablamos en general, ¿eh? Sabemos que hay muchas excepciones y que hay hombres estupendos que comparten y todos los conocemos, pero en general es más frecuente que un hombre se vaya a comer en plena jornada laboral y que no tenga prisa para volver y que esté hasta las tantas y que se lo pase bien con los compañeros y no tiene prisa por ir a bañar a los niños. ¿Eso cómo lo podemos cambiar? Pues la conciliación debe de dejar de ser un tema de mujeres, para empezar. La conciliación es un problema de esta sociedad, no de las mujeres. Pero no es menos cierto que la ausencia de respuestas de carácter público hace que las consecuencias las paguemos nosotras. Pero no puede ser un problema única y exclusivamente de las mujeres. Si todas las respuestas que se dan para la conciliación van destinadas a que nosotras conciliemos mejor, desde luego no habremos conseguido nada. No habremos conseguido nada. Las políticas tienen que ir dirigidas a que exista una red pública de servicios para la atención de los niños, de las personas mayores y sobre todo para propiciar la corresponsabilidad de padres y madres. Las madres no tenemos ningún derecho, el derecho en todo caso lo tienen nuestros hijos, de ser cuidados por sus padres y por sus madres. Y desde luego es absolutamente injusto que una mujer tenga que seguir eligiendo entre ser madre y ser trabajadora. Y por tanto tenemos que hacer todo lo posible, no tanto porque las mujeres conciliemos, sino porque los trabajadores y las trabajadoras consigamos compatibilizar nuestra vida laboral con nuestra vida en general, sea esta para la familia o para ir al cine. Y esa yo creo que es la deuda que nos queda por resolver todavía. A veces somos nosotros mismos quienes renunciamos a irnos, ¿no? Sí, yo tenía unos datos de un estudio que ha hecho el Instituto de la Mujer sobre el tiempo que dedican hombres y mujeres a cuidar de los otros, ¿no? Y entonces las mujeres dedican un 111% más que los hombres a las tareas domésticas. Y tiene muchos datos ese estudio, pero por ejemplo, en la encuesta se pregunta quién acompaña a los niños al médico y el 80% de las veces son las mujeres o también a los padres cuando son mayores. Entonces ahí hay un desequilibrio muy importante. Yo creo que pesa mucho la cultura. La costumbre, es difícil cambiar una cosa que ha sido así durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que yo soy la mayor de 7 hermanos y yo estudié en la universidad, hice medicina y me acuerdo que mi madre siempre me decía: lo primero, tus hijos, lo primero, tu marido. Y mi generación ha sufrido una cierta esquizofrenia porque siempre tenías un sentimiento de culpa. Cuando estabas trabajando decías: ay, Dios mío, ¿cómo estará aquello? Y cuando estabas en casa diciendo: tengo que hacer esto, me falta por hacer eso. Y a mí lo que me da miedo es que las mujeres jóvenes, las mujeres que, lo decíamos también antes, que nunca hemos tenido tantas niñas y tantas universitarias. O sea, ahora tenemos la generación más numerosa de mujeres en el sistema educativo, formadas,
que tienen talento, que tienen y que quieren independencia económica y desarrollarse como personas y también como madres o no tener niños o como lo que sea. Y a mí me da pena y me da miedo que con las condiciones tal como está, digamos, organizado el trabajo, con lo despacito que vamos en el tema de lo que decía Almudena, de infraestructuras públicas, no solamente en autovías y en el AVE, sino también en apoyo a las personas mayores o a las personas que tienen necesidad de cuidados o a los niños. Muchas mujeres o tiran la toalla o siguen, pero a costa de un esfuerzo personal que a veces es muy duro. Es muy duro. Yo muchas veces cuando hablo con mujeres jóvenes que están esforzándose y tal, digo, es que se está exigiendo el modelo de Superwoman. Bueno, siempre pienso en la ministra de Defensa embarazada en el Hércules, porque también pienso que las mujeres de mi generación no luchamos para que nuestras hijas sean Superwoman, luchamos para que sean personas, ¿no? Que no se dejen tanto esfuerzo en el camino o que tengan que tirar la toalla, porque a veces no puedes elegir, ¿no? Pues, también decía que la curva, digamos, de actividad femenina, con un niño vaya que vaya, pero 2 y 3 es que a veces ya no se puede compatibilizar. Y eso es un desafío importantísimo, porque si tiran la toalla y si entre la crisis hay un repliegue ahí, no es solamente las mujeres que pierden, es que se pierde una cantidad de recursos, eso es la productividad también, ¿no? Claro. Importantísimos que el país necesita, sobre todo un país como el nuestro, que el futuro se basa en los recursos humanos, ¿no? Porque hablamos de energía, pues no tenemos petróleo, no tenemos gas, tenemos un carbón muy malo, o sea, tiene que basarse en la calidad y en el talento y en la formación y en sus personas, ¿no? Y a mí me da miedo eso. Bueno, lo cierto, yo me he apuntado aquí. ¿Querías decir algo? No, que el otro día en un sitio que compartimos Carmen y yo comentábamos en este tono que Carmen comenta, ¿no? Y que me gustaría compartirlo con todos ustedes, ¿no? Que nos preocupa que en esta situación de crisis, ¿no?, el argumento sea de que ahora no es el momento para hablar de la igualdad, ¿no? Y esa es una preocupación que tenemos muchas, ¿no? Es decir, que bueno, pues ahora es el momento de solucionar otros problemas y esto de la igualdad ahora no pinta nada, ¿no? Y precisamente si en una situación como esta no se sigue avanzando en un camino de la igualdad, las que estaban en el trecho, en el camino de ir consiguiéndolo, pues evidentemente se va a retroceder, y esa es una preocupación en la que yo creo que todos y todas deberíamos de insistir mucho, ¿no? Porque lo cierto es que los datos están ahí, hablan, o sea, todo esto lo he sacado de estadísticas serias y la mujer tiene más capacidad de diálogo, se ha demostrado cuando dirige empresas o cuando asiste a reuniones, es más inteligente, tiene más capacidad de liderazgo, más creativa, más honrada, más compasiva, que es algo que en el mundo laboral también se necesita muchas veces, ¿no? La compasión. Las empresas creadas, lo comentábamos antes, o dirigidas por mujeres tienen mejores resultados y más garantías de supervivencia. Estos son datos de las cámaras de comercio. El 60% de todos los licenciados son mujeres y las mujeres tienen mejor expediente académico que los hombres en general. Pero la realidad es que la presencia de la mujer en los órganos de dirección de las grandes empresas, en los consejos de administración, es totalmente anecdótica. Además, tienen más difícil conseguir empleo, ahora en esta situación de crisis suponemos que mucho más, y además están más afectadas por el paro. Con esto, ¿qué podemos decir? ¿Que realmente el mundo del trabajo es machista o que no podemos romper esa cultura que hemos... El mundo del trabajo sigue pensado para un modelo de sociedad que ya no existe. Es un modelo de sociedad o un modelo de trabajador en el que, como muy bien decía Carmen, el trabajador varón era el que trabajaba fuera y la mujer era la que se quedaba encargada del cuidado de la familia. Pero ni existe ya esa sociedad, ni yo creo que esta sociedad se debe de permitir ese lujo de menospreciar, minusvalorar
el esfuerzo que ha supuesto que generaciones de mujeres hayan hecho esfuerzos muy importantes para tener un nivel de formación. Lo más importante que tiene una sociedad y un país es su capital humano. El que se hayan hecho esfuerzos muy importantes en invertir en formación para que ahora se desaproveche el talento, la capacidad, la preparación de generaciones de trabajadores y de trabajadoras muy bien formados, muy bien preparados, pues realmente lo único que produce es una regresión desde el punto de vista del progreso social y económico. Durante mucho tiempo, voy a decir algo que todos y todas conocéis y sabéis, igual que yo, durante mucho tiempo, ¿cuál ha sido el argumento? Que las mujeres no teníamos el nivel de formación que se requería y que además teníamos los hijos. Bueno, pues ahora tenemos más formación que nunca y tenemos menos hijos que nunca, pero la circunstancia no ha variado sustancialmente. En todo caso, sí ha variado en beneficio de las empresas, porque saben que aún a pesar de que no te den el trabajo para el que tú te has formado, sí se aprovechan de los conocimientos cada vez más múltiples que tú tienes. Y en ese sentido lo que hay que hacer, me llama mucho la atención cuando dicen los empresarios, es que lo oiríais todos cuando la ley de igualdad, a ver si es que ahora la ley de igualdad me va a obligar a mí a contratar a quien no quiero y voy a tener que contratar a una mujer aunque no quiera contratarla, aunque no tenga formación. Bueno, pues hoy, según los datos, deberíamos de llegar a la conclusión que es lo que se está haciendo, porque si el 60%, según nos decía Ángeles, de las licenciadas son mujeres, pero sin embargo a los que se contratan son hombres, tendríamos que decir que desde el punto de vista de la cualificación se están contratando a los menos cualificados. Claro. ¿Bajo qué argumento? Sobre todo y ante todo, bajo el argumento que yo sigo convencida de que cada vez es más una excusa, de la excusa de la maternidad. Esa es la excusa permanente. Las mujeres, tengamos hijos, no lo tengamos, tengamos intención de tenerlo, no tengamos intención de tenerlo, es la excusa perfecta para contratarnos con contratos de más corta duración y pagarnos menos. Es decir, que en muchos casos ya no es que sea un problema, en muchos casos es la excusa que garantiza unos niveles de contratación peores. Y así las cosas, hay quien se opone a las cuotas, las sigue criticando, más que necesarias son imprescindibles, ¿no? Bueno, las cuotas han tenido un resultado muy importante en la participación política. O sea, está perfectamente demostrado que en el mundo, si no se hace nada, o sea, si simplemente se deja al transcurrir de las cosas, pues había por ahí informes que decían, creo que era de la OIT, además de la Organización Internacional de Trabajadores, pues que tardaríamos 500 años en tener, no sé si un 25% de mujeres, digamos, en los parlamentos o en los gobiernos. Entonces, las cuotas, que lo bueno sería que un día ya no fueran necesarias, en nuestro país han conseguido una presencia de mujeres en los parlamentos y en el gobierno. Bueno, ahora hay un gobierno paritario sorprendente, porque además la historia a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque en las primeras elecciones democráticas, en las 4 primeras elecciones democráticas, la cuota de mujeres en el Congreso era un 6%, era como un número mágico, 6%. Y cuando se introducen las cuotas, entonces empieza a subir el porcentaje de mujeres. Entonces, en la participación política, los países que aplican este tipo de medida consiguen que las mujeres estén en los puestos de decisión política. Esto es muy importante porque, claro, los que toman decisiones sobre todos nosotros. Y el que falten las mujeres en los puestos de decisiones quiere decir que a veces no se contemplan una serie de problemas. Yo pienso que las mujeres tienen que estar en los puestos de decisión por una cuestión de justicia, porque somos el 52%, pero además por una cuestión práctica, porque es importante, porque complementan la visión de las necesidades y de los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, en la política eso ha funcionado con muchas trampas y todo muy complicado, porque entonces los partidos dicen, vale, pues ponemos un 25%, pero las ponemos a la cola primero. O sea, siempre hay, o por ejemplo ahora lo que pasa mucho es que se cambian. O sea, las mujeres son renovadas continuamente y eso es muy malo, porque en la política, como en todas partes, hay que aprender y consolidar los liderazgos. Bueno, pero ahí se han dado pasos de gigante. España se pone como ejemplo en los foros internacionales del salto que se ha dado, pero en las empresas, y otra vez Almudena lo conoce porque lo ha discutido ella misma presente, bueno, en las empresas ha habido una oposición total. En las empresas que cotizan en el IBEX de la bolsa, que son
las empresas más grandes del país, el porcentaje de mujeres es completamente ridículo y estamos a la cola de países con menos nivel de desarrollo que nosotros, y las pocas mujeres que hay son las que se llaman consejeras dominicales, que son por herencia, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero tal. Y ahí hay una oposición, yo creo que casi numantina, o sea, muy, muy importante. Y sin embargo es un error, porque como señalabas en los estudios que se han hecho sobre empresas grandes, el que haya mujeres en los consejos de administración mejoran a la empresa, o sea, mejoran sus estrategias, hasta comerciales. Entre otras cosas, yo lo he pensado muchas veces, pero en muchas familias las mujeres son las que compran. Son las que compran los muebles, son las que compran la comida, son las consumidoras para todos, ¿no? Y además ahora las mujeres, como trabajan, además también tienen sus propios ingresos económicos. Entonces es un error de marketing, pero eso es así, eso es así. Y como decía Almudena, cuando se habla de por qué hay tan pocas mujeres en puestos de decisión empresarial, en algunos sectores es, vamos, que canta la Traviata directamente. Pues es que si entra una mujer se va un señor, y entonces nadie quiere dejar esos espacios, ¿no? Que son espacios de poder económico, son espacios de prestigio, son espacios de poder, y entonces es muy difícil. Pero es un error, yo pienso que es un error, pero ahí están los datos de las mujeres en los puestos de dirección, aunque ahora se aprecia mucho la habilidad de las mujeres por la inteligencia emocional. Ahora en los cursos de directivos y de ejecutivos está muy de moda la inteligencia emocional, o sea, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de empatizar, porque así se es mejor negociador. O sea, si tú vas a negociar diciendo, bueno, y eso las sindicalistas saben lo que es la técnica de la negociación. Entonces, tener inteligencia emocional es una cosa que se valora muchísimo, porque es la capacidad de empatía con el otro, y ahí puedes hacer muchísimas mejor, y además por consenso, ¿no? No por autoritarismo, porque lo digo yo, sino por aproximación y por consenso. Bueno, eso es muy valorado, y entonces en estos máster y en estos cursos para los ejecutivos, lo de tener inteligencia emocional y cómo se consigue entender lo que es la inteligencia emocional es muy importante. Pero sin embargo, luego en la práctica eso no se pone en el currículum como una cosa que te permita romper el techo de cristal, ¿no? Yo me pregunto si las mujeres que consiguen romper el techo de cristal, cuando llegan a la cumbre, igual que decimos que el hombre es un lobo para el hombre, ¿es la mujer un lobo para la mujer? ¿O en general sí se mira por eso, por la conciliación, por entender que hace un doble trabajo, que lucha por hacerlo bien en el trabajo y en la casa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo veis? Yo creo que en general, ¿no? La mujer que llega, yo creo que es muy consciente del esfuerzo que ha realizado. Ahora tenemos que hacer todo eso como una especie de terapia colectiva para convencernos que el éxito de una mujer no es el éxito a favor de la igualdad. Es decir, avanzamos y avanzamos todas, porque no podemos confundir el éxito personal con la garantía de una igualdad de oportunidades para todos y para todas. Y por tanto, siempre se ha dicho que la mujer que llega tiene una doble responsabilidad, y yo creo que es así, y además hay que pedírsela o hay que pedírnosla. Es decir, tienes que ejercer un liderazgo distinto, pero además tienes la obligación de tender la mano al resto de mujeres. Bueno, aquí hay que romper una lanza en favor del Consejo de Seguridad Nuclear, que hay una paridad casi, ¿no? Todavía no. Un 40 y tantos %. Sí, bueno, hay muchas mujeres. Sobre todo en un sector que es considerado muy masculino, ¿no? Hay muchas mujeres y la verdad es que por arriba estaba, digamos, el Consejo está relativamente equilibrado, aunque tiene que estar más. Pero el año que viene vamos a empezar un plan de igualdad, porque no es suficiente. Hay una cosa que yo creo que pasa a veces, que es muy importante que no solo haya una, porque igual que pasaba, yo creo que con las minorías raciales en Estados Unidos, si solo hay una, ¿no?, en un sector, se tiende a mimetizar
el comportamiento hegemónico. O sea, puedes caer en el mimetismo porque para que te acepten, pues dices, pues yo voy a ser más que ellos. Claro. Y se trata, porque muchas veces dicen, las mujeres son menos capaces de tomar decisiones, son más dubitativas, a veces se ablandan, bueno, hay una serie de tópicos y entonces tú llegas y dices, se van a enterar estos porque yo, vamos, y es cuando hay muy pocos de minorías o uno, y también pasaba, por ejemplo, con la minoría negra de Estados Unidos que llamaban los negros blancos, ¿no? Diciendo yo no quiero parecerme a los de mi raza, sino que yo soy como un blanco. Y hay estudios también que dicen que tiene que haber un cierto número para que puedas cambiar, digamos, el modelo que domina, ¿no? El modelo, como hablábamos, lo de pues nos quedamos hasta las 10 de la noche y luego nos vamos a tomar un whisky. Y entonces eso es importante. Y luego la otra cosa es que lo que decía Almudena, o sea que yo creo que tienes que tener presente que si tú, porque además no es porque seas mejor, o sea, yo cuando discutimos de las cuotas y tal, y dicen, claro, pero las mujeres cuotas son mujeres florero, ¿no? Por ejemplo, o son mujeres que han llegado por la cuota. Pues yo creo que tenemos que pensar, primero, que si has llegado es porque muchas veces ha sido por suerte. O sea, que otra mujer, si hubiera estado en los sitios o hubiera tenido las circunstancias, pues a lo mejor y habría llegado. O sea, que es que esto no, lo de la meritocracia aquí yo no me lo creo mucho. También una inepta tiene derecho a estar como han estado muchos y esa ineptos es otra. mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero yo creo que no nos tenemos que olvidar al nivel que estemos, porque siempre al nivel y en el trabajo que hagas, yo creo que no se, o sea, te tienes que recordar que hay que tirar de las demás, o sea, que tú estás ahí también pues porque has tenido suerte, porque a lo mejor has tenido más oportunidades y que entonces detrás hay muchas otras mujeres y que tú no te puedes olvidar de eso, porque además yo agradezco muchísimo a algunas mujeres la fuerza que me han dado para decir, pues porque además como tenemos, hay otra, en los estudios de liderazgo, otra de las cosas que se dice es que las mujeres tenemos una relación con el poder un poco rara, porque nos da miedo, porque, bueno, por socialización, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, el tener amigas y también amigos, que cuando tú decías, no, yo es que no puedo porque yo no sirvo, porque además no sé qué, y dice, ¿cómo que no sirves? ¿Pero por qué no sirves? Mira Menganito, hombre, que es que Menganito, no me digas que tú no sirves como Menganito, y te apoyaban, y claro. sin ese apoyo, pues a lo mejor no hubieras dado el paso de decir, bueno, toma, vale, voy, ¿sabes? Y yo creo que eso es una cosa que todas nos tenemos que acordar. Yo muchas veces hubiera dicho que no a algo, porque, pues por eso, porque de repente dices, y si no lo hago bien, y yo sé y entonces resulta que tienes al lado que dices, pero no me ves a mí si se puede, ¿sabes? Y eso yo creo que hay que siempre nunca olvidarnos, ¿no? Lo cierto es que tenemos ahí una ley de igualdad, pero que los empresarios la mayoría se saltan a la torera. Yo no sé si una cosa tan elemental como que no se puede discriminar a alguien por nada, pero tampoco por sexo, tendría que ser un derecho fundamental, ¿no? No una ley que puedes cumplir si quieres. La que prohíbe la discriminación no es la ley de igualdad, bueno, es la propia Constitución. Sí. Es decir, lo que hace esta ley precisamente es reconocerlo como derecho fundamental. Desde el punto de vista jurídico eso tiene una serie de consecuencias, pero lo que plantea esta ley es que nos hace a cada uno responsables. Es decir, muchas veces el argumento de los empresarios es que bueno, la desigualdad es algo histórico y que bueno, que será el tiempo el que vaya resolviendo las desigualdades y que realmente bueno, pues ellos se limitan a
a recibir lo que la sociedad produce, pero que en el ámbito de la empresa pues no es un ámbito en el que se produzcan las desigualdades. Y la ley lo que viene a plantearnos es que cada uno somos responsables, las organizaciones patronales en el ámbito que les compete, las organizaciones sindicales en el que nos compete a nosotros, a los poderes públicos, y que cada uno somos responsables de prevenir, de subsanar y de, evidentemente, de tomar medidas. Y eso, desde el punto de vista jurídico, tiene consecuencias muy importantes. Ya no basta solo con eliminar la discriminación, sino que a cualquiera de nosotros, y en concreto a los empresarios, pueden evidentemente tener consecuencias jurídicas por no haber hecho nada para que eso se produzca. Y reconoce la igualdad como un derecho fundamental. Ya, pero se siguen dando casos de una mujer con un contrato se queda embarazada y cuando le tienen que renovar no lo renuevan. ¿Y cómo demuestra que ha sido por el embarazo? Claro. Yo decía antes que lo que se hace en muchos casos es utilizar la maternidad como excusa, es decir, lo que justifica, mejor dicho, lo que explica el que el nivel de contratos de más corta duración sea las mujeres, precisamente son todas las razones relacionadas con la maternidad. Lo que hacen los empresarios es contratar con contratos de corta duración, por si en un momento determinado de esa contratación se produjera el embarazo, de tal forma que evitan un despido y lo que hacen es la no renovación. Y evidentemente lo que tiene que hacer en ese momento la trabajadora es demostrar que la causa por la que se ha producido el despido tiene una razón de ser relacionada con la maternidad. Yo creo que todos estamos observando, y yo creo que en ese sentido, con alguna salvedad, en términos generales, todas las sentencias que a partir de la ley de igualdad se están produciendo en materia de discriminación, yo creo que los jueces están haciendo una interpretación muy correcta, sobre todo de los principios que plantea esta ley. Estamos viendo sentencias realmente novedosas. Evidentemente podemos encontrar una de un juez en una determinada situación. La inspección de trabajo en términos generales está funcionando ahora mejor porque se les ha metido un nivel de compromiso del que antes carecían. Y bueno, yo creo que tenemos más instrumentos que nunca, pero evidentemente la ley por sí sola no va a corregir 21 siglos de historia. Claro. Luego hay otra cosa que oyes a los empresarios cuando te dicen: yo necesito una persona para un puesto determinado, necesito un tiempo para formar a esta persona y si me vienen dos, un chico y una chica, y la chica, el empresario la ve como madre, pues coge al chico. Quizá ahí el Estado debería tener un papel más protector, por así decir, o más activo, o ¿cómo se podría solucionar esto? Bueno, la ley de igualdad prohíbe la discriminación y la Constitución. Y yo creo que ahí es un tema de aplicación de la ley y también de un cambio de mentalidad, porque, o sea, a mí una cosa que me parece que hay que cambiar es la mentalidad que dice un embarazo y tener un hijo es una cosa que afecta a la mujer, o sea, que es una cosa que solo es la mujer la responsable y casi la culpable, ¿no? La caída de la tasa de natalidad, que ha llegado a preocupar mucho en este país, porque es que estábamos por debajo de la tasa de reposición, o sea, no teníamos los niños suficientes como para cubrir a las personas que se iban muriendo. Lo que pasa es que con la llegada de la emigración y de alguna manera se resuelve. Pero no es solamente un problema de fuerza laboral, es que las personas quieren tener niños y es un derecho, pero además es un bien para la sociedad lo de tener niños. Entonces, el que se vea la maternidad como un asunto privado que allá te las compongas, me parece una forma digamos, una forma de ver la sociedad y el colectivo completamente errónea y equivocada. Pero eso está ahí y yo creo que es un problema de cambio cultural y de protección de la discriminación cuando se hacen estas cosas. En un artículo que leí hace un tiempo, hablando de selección de personal, ponían una historia que a mí me gustó mucho, que era la historia de la Orquesta Sinfónica de Boston, que era una orquesta que tenía muy pocas mujeres y entonces siempre el director
lo justificaba y entonces decía no, porque es que pues he hecho audiciones y entonces definitivamente era mejor el violinista que la mujer que sé tal. Y entonces hicieron un experimento que era hacer las audiciones con un biombo y entonces los aspirantes a entrar en la orquesta tocaban sus instrumentos sin que los viera los seleccionadores. Y haciendo ese experimento, la selección fue igualitaria. Entonces, el problema es que es como si fuera al revés. O sea, cuando no está el biombo es como si tuviéramos un biombo mental, ¿no? Entonces, muchas veces en la selección para un puesto de trabajo yo creo que funciona el estereotipo y por eso este tipo de ejemplos, dice, si la contratación fuese sin las anteojeras del perjuicio, pues pasaría lo de la orquesta de Boston. Sí, no, a lo que voy es al razonamiento que pone el empresario, ¿no? Esta mujer dentro de 6 meses se queda embarazada, luego falta 9 meses, entonces tengo que reponerlo, preparar a otra persona. Sí, pero incluso desde el punto de vista de los tiempos es absolutamente injusto, es decir, si la vida laboral es verdad que se está cortando últimamente mucho porque entramos muy tarde y cada vez se expulsa el mercado de trabajo con edades más jóvenes. Pero si la media de un trabajador de una vida laboral son 30 años, si tenemos una media de un hijo, parece, desde el punto de vista, no tiene ningún tipo de justificación que 16 semanas, que es el permiso de maternidad, condicionen hasta tal punto de que alguien quiera contratar a un hombre o una mujer. Por eso yo vuelvo a insistir de que es una excusa. Sobre todo cuando ahora el hombre puede cogerse Es una excusa, es decir, yo sigo pensando que es verdad que puede haber actitudes machistas y de hecho las hay, pero yo cada vez estoy más convencida, y yo el otro día lo comentaba con Carmen, que hay razones económicas que hacen que todas estas, es decir, nadie va a decir que alega unas determinadas razones. Entonces lo de la maternidad viene a todos muy bien como para entender o para intentar justificar lo que realmente desde mi punto de vista son razones económicas. Tenemos la generación de mujeres mejor formadas, mejor preparadas y hoy son un ejército de mano de obra barata que con la excusa de la maternidad cobran el 30% menos. Claro, eso es una ventaja desde el punto de vista competitivo que nadie quiere perder y que los empresarios no quieren perder. Entonces yo creo que va mucho más allá de una actitud machista. Es una actitud, sobre todo, en este caso, interactúan intereses económicos con prejuicios de género para seguir manteniendo un orden social que, evidentemente, permita mantener el actual sistema. No me gustaría que se nos escaparan unos cuantos temas que hay por ahí. Por ejemplo, el deterioro del mercado laboral. En muchos ámbitos está pasando que poco a poco se están perdiendo derechos que han sido conquistas sociales después de muchos años y la gente va entrando con la disculpa de que o hay crisis o hay mucho paro o la gente nueva cobra menos, está dispuesta a hacer más. Aquí me ha venido al pelo el otro día, el día 15, una viñeta del Roto, si quieren ahora la pasamos, pero vamos, se la cuento. Es un trabajador que está reflexionando y dice, nos asustan con la crisis para anestesiarnos antes de despedirnos. Y entonces muchas veces, vamos, me da la sensación de que está pasando eso, ¿no? De que cada vez un pasito atrás y las nuevas generaciones no tienen ese espíritu combativo que ha habido en años atrás, con lo cual hay un deterioro general del mercado laboral. Yo creo que es verdad que ahí se ha producido y se produce una anestesia de carácter muy general y es muy preocupante, o puede ser muy preocupante que en una situación como la actual, bajo el argumento de más vale tener empleo que no tenerle, nos sirva cualquier cosa. Yo creo que eso nos debería de preocupar a todos, porque el argumento siempre es el mismo, siempre es el mismo. Si vemos que ha ocurrido en la historia casi de la humanidad, los argumentos siempre se reproducen. Hay que hacer que el sistema sea más competitivo, hay que hacer que las leyes sean más fáciles para que las empresas se puedan trasladar de un punto a otro del planeta, para que, en aras a que se produzca un crecimiento económico y en aras a que ese crecimiento económico se traduzca en empleo. Entonces es como siempre vendernos algo a largo plazo, cuyos réditos nunca vemos.
Por eso en esta situación de crisis tenemos que seguir insistiendo en que no vale única y exclusivamente con que se nos diga que hay que crecer económicamente para que ese crecimiento económico revierta en empleo y que más vale esto que nada. Porque desde luego perderíamos todo si no aprovechamos esta situación para decir no nos sirve que usted nos haga una venta tan a largo plazo, no puede servir, tenemos que situar, tenemos que hacer todo lo posible porque en todo este debate que está habiendo con el tema de la crisis financiera, de los mercados, de las materias primas, etcétera, poder situar el trabajo en el corazón, es decir, esta sociedad, este planeta no sería nada si no situamos a las personas en el corazón de las decisiones. Y ahora estamos en una especie de lenguaje todo muy difícil de detectar, en el sentido siguiente de el Estado tiene que intervenir porque si no interviene pues el sistema se derrumba, y entonces otros dicen sí, pero que solo intervenga mientras yo tenga los problemas, cuando yo resuelva los problemas que luego nuevamente el mercado sea el que resuelva los problemas de todo. Pues no, tiene que haber intervención pública que garantice que haya crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico tiene que revertir en los ciudadanos y tiene que revertir en las personas. Ya que hemos vuelto a lo de la crisis, hay muchas empresas que solucionan sus problemas económicos con expedientes de regulación de empleo, con despidos, con reducción de horarios. ¿Os parece que está justificado todo lo que está pasando o algunas empresas están aprovechando el río revuelto y la cosa se está agrandando más por aprovecharse de esta situación? Bueno, yo creo que otra de las características de esta crisis económica parece ser que no es fácil de diagnosticar, digamos, ni la extensión ni los efectos secundarios que puede tener, los sectores que va a afectar. Hombre, estamos viendo esta crisis el día a día, ¿no? Porque primero eran los activos tóxicos, luego eran los bancos, luego hoy, claro, la construcción, pero en Estados Unidos aparece la industria del automóvil y sectores que se van viendo afectados por la falta de liquidez que existe en estos momentos, ¿no? Pero a mí, volviendo a lo que decía Almudena, yo creo que hemos vivido no unos años, décadas, en la que, digamos, el discurso del mercado es el que manda, lo ha impregnado todo. Hay un economista, Milton Friedman, que yo últimamente desconfío un poco de los economistas, porque creo que nos han defraudado un poco a todos, porque los economistas que decían empezaron a pronosticar la crisis, luego daban recetas, han ido fallando el diagnóstico una vez tras otra. Entonces, digamos que mi confianza en los economistas ortodoxos se ha venido ciertamente, o por lo menos se ha puesto en duda. Entonces, Milton Friedman, ¿no?, que es el gurú de los economistas ortodoxos, que decían el mercado es el mejor baremo para la regulación, y él mismo se autorregula, y además se inventó un concepto que era el homus economicus, que es una creencia en que tanto el consumidor consume racionalmente y sus decisiones de consumo son racionales, como las empresas, los empresarios y que toman las decisiones son racionales, porque el mercado nivela cuando hay una decisión equivocada, pues se corrige. Bueno, esto es completamente falso, como hemos podido ver. O sea, los consumidores no somos racionales y muchas veces uno dice, pero ¿por qué he comprado yo esto que me acabo de comprar, que no necesito para nada? Las decisiones de consumo están inducidas, mal que nos pese, pues por la publicidad, por una ideología que hace del consumo, el mayor valor. Pero los consumidores no somos racionales, pero tampoco las empresas son racionales. O sea, las empresas tienen una racionalidad que son los beneficios, y si tú confías solo en eso, pues pasa lo que pasa.
O sea, el corazón de la crisis está ya en Estados Unidos con el tema de los bancos de inversión, pero la doctrina era que no había que regular y no había que tocar. Y entonces yo pienso que esto, como dicen los chinos, ese proverbio chino de en cada crisis hay una oportunidad. Bueno, pues la crisis puede hacernos pensar a todos, a los consumidores, digo, porque somos una sociedad de consumidores, a los poderes públicos, pero también la responsabilidad de las empresas, a lo que decía Almudena, de que hay que poner en el centro a la persona. Entonces, yo creo que sería muy bueno, a pesar de la incertidumbre que yo creo que nos produce a todos, y por eso yo entiendo cuando tienes un empleo que puedes pensar que es un empleo que no se corresponde con lo que uno puede hacer, con lo que hace, y que es una porquería de empleo, pero dices, es lo único que tengo. Y es verdad que eso funciona como funciona decir, voy a gastar menos porque tengo miedo de la crisis. ¿Qué va a pasar con la crisis? Está habiendo una reducción brutal del consumo porque la gente dice, oye, es que ahora... Bueno, yo pienso que esto puede la crisis tiene que volver a devolver una serie de valores a la sociedad que han estado aparcados y orillados, no digo a nivel mundial, o sea, que es que lo ortodoxo, digamos, lo económicamente correcto era que el mercado es, digamos, el motor sabio del desarrollo. Y si el mercado crece y funciona, todo se resuelve. Y es mentira, es que es mentira. Bueno, después de este panorama que hemos dibujado, me gustaría poner una nota un poco más humana. También hay empresas buenas, responsables, y de hecho hay por ahí una lista de empresas con buenas prácticas que se llaman, que concilian vida laboral y vida personal, que tienen trabajadores con horarios a la carta, que premian la productividad, en fin, empresarios responsables y trabajadores felices. ¿Podemos llegar a eso, a que se extienda de alguna manera en algún momento? ¿Veis que el futuro podría ir por ahí? Sería lo deseable. Cada vez son más, son anecdóticas todavía, pero cada vez son más, ¿no? Sería lo deseable. Yo creo que la aspiración debe ser trabajar por hacer de las empresas no un ámbito hostil de las relaciones laborales, sino evidentemente pues un ámbito de desarrollo personal, donde evidentemente yo aquí tampoco quiero confundirme, es decir, las empresas no tienen un carácter filantrópico, las empresas tienen como finalidad conseguir una serie de beneficios económicos, pero hay que plantearse que esos beneficios económicos no pueden ser a costa de denigrar y degradar las condiciones de los trabajadores. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar. Sobre todo cuando está comprobado que los trabajadores felices son más productivos. Exactamente. Pues vamos a dejar un tiempo para sus preguntas, que seguramente tendrán alguna inquietud. ¿Quién quiere romper el hielo? Sí, adelante, caballero. Sí, perdone, un momentito, viene la señorita con el micrófono. Hablado de la igualdad, pero siempre lo hacéis en los niveles altos. Quiero decir que siempre tienen que ser las políticas, de mayor nivel de cultura, etcétera, etcétera. Pero claro, nunca habláis de las profesiones, agricultura, construcción y otra serie de trabajos que jamás habláis de ellos. Siempre os olvidáis, siempre leéis la mitad, pero de las partes altas. Y los trabajos malos, eso os olvidáis de la mujer y del hombre, en este caso, ¿no? Y luego, por otra parte, la regulación del mercado. Yo creo que hay que buscar fórmulas para que la gente esté empleada, pero claro, no puede ser a consta de que yo tire el coche pasado mañana si me lo compré ayer, o la lavadora, para tener que comprar otra. Entonces tendrán que buscar fórmulas en las cuales se ocupe la gente, pero sin tener que tirar los bártulos, nada más comprarles para que se siga produciendo y así estar ocupados. Gracias. Gracias. Bueno, si hemos dado esa impresión, quizá al hablar del tema de la política,
pero yo quiero decir que el tema de la igualdad debe darse a todos los niveles. Entonces, hay un primer tema que es la entrada de mujeres en sectores en los que nunca habían estado, que yo creo que quizá la construcción, y tendrá datos Almudena, es uno de los sectores en los que hay menos mujeres, pero una de las cosas que han pasado en los últimos años, y es muy importante, es que muchas mujeres han entrado en sectores tradicionalmente masculinos. Entonces, por poner algunos ejemplos, yo recuerdo todavía, y es una cosa que no se me olvidará, y pongo las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era directora del Instituto de la Mujer, entraron las primeras mujeres guardias civiles en la Guardia Civil, y ahora, y poco a poco, pues cada vez hay más mujeres, por ejemplo, en un sector tan masculinizado como ese, ¿no? Pero también en otros sectores que antes no había mujeres. Es que hay que recordar la historia, y hasta hace no tanto tiempo había incluso prohibiciones explícitas de que las mujeres trabajaran en ciertos sectores. Entonces ahora podemos encontrar mujeres conduciendo un autobús, podemos encontrar mujeres que bajan a las minas, podemos encontrar a mujeres que son soldadoras, podemos encontrar mujeres en el ejército. O sea, se ha roto una pared que antes existía. Y yo creo que el tema de la igualdad y la brecha salarial golpea, y el desempleo golpea más a las mujeres y a los hombres cuanta menos cualificación y cuanto, digamos, en los niveles más bajos de la jerarquía empresarial y de las administraciones. Yo pienso que la ley de igualdad y la igualdad tiene que servir para ellas, o sea, tiene que servir para ellas, sobre todo si sirve solo para las pocas mujeres, digamos, que están en puestos de responsabilidad, porque excepciones las ha habido siempre, pues no es el objetivo, ¿no? Estamos hablando del ejército, del inmenso colectivo que representa a las mujeres, y que son muchísimas más en los niveles, digamos, más bajos empresariales. Yo creo que la ley de igualdad debería ser sobre todo para ellas, o sea, para todas, pero para ellas desde luego. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas noches. Yo también he leído en artículos, encuestas, estudios serios, como a los que usted se refería, que las mujeres que se visten como hombres, las ejecutivas, empresarias y demás, obtienen una mayor aceptación, mejores resultados, en fin. Ustedes hoy vienen de una forma muy parecida a vestida, seguramente no nos hemos han puesto de hablado acuerdo. de esto. No sé si esto pueden bromear con ello si quieren, pero me ha llamado la atención. Y otra cosa que sí quería decir, en el mundo que queremos las mujeres, yo creo que la energía nuclear no entra. A mí hasta, no sé, me parece una contradicción encontrar a una señora encabezando eso, ¿no? Defendiendo eso, no lo sé. Lo planteo así como duda. Bueno, respecto a nuestros atuendos, pues la verdad es que ahora que me fijo, vamos, las tres con pantalones y un poco de oscuro, o sea que también en un estudio que leí de mujeres americanas, contaban que la aceptación de las mujeres que van, como yo voy ahora, que es un traje, es una americana, ¿no? No eran muy aceptadas por el mimetismo con el modelo de ejecutivo vestido de gris aburridísimo de azul oscuro. Pero el modelo muy femenino también era rechazado, digo por los jefes, como fuera de lugar en un lugar de trabajo o ¿no? Porque de alguna manera rompe el estereotipo. Yo la conclusión que saqué es que vayamos como vayamos, siempre vamos mal. Pero hay una cosa que es verdad, o sea, yo no siempre me he visto así.
Creo que una de las cosas que dan alegría al trabajo y a la política y a todo es poner colores, vestirse como uno quiera y romper el mimetismo. Pero también es verdad una cosa, yo tengo un compañero de trabajo que dice, yo tengo 4 trajes exactamente iguales y por las mañanas abro el armario, me pongo uno y cuando lo tengo que llevar a la tintorería utilizo el siguiente porque no tengo que pensar. Entonces es verdad que yo a veces cuando llego por la mañana, y además yo creo que es divertidísimo pensar si tienes tiempo que te pones, o sea, después me voy a poner este broche que me gusta o me voy a poner una cosa y depende del estado de ánimo, yo no siempre voy así, pero necesitas tiempo. Porque si no lo tienes, lo más fácil es lo de este compañero que dice, mira, es que no lo pienso. Como son todos iguales, no tengo que elegir. Pero yo rompo una lanza por la diversidad. O sea, yo cuando Carmen Albor entró en el Congreso de los Diputados con toda la melena roja y tal, pues es que fue como algo distinto. Y creo que tenemos que luchar por eso. Yo la verdad es que a veces, si tengo tiempo, y no sé si le pasará a Almudena, y es un placer decir, bueno, pues hoy me voy a poner esto con esto, porque es dedicarte un poco de tiempo a ti misma, no es para los demás, es para ti misma. Y respecto a la energía nuclear, yo no defiendo la energía nuclear porque no la puedo defender, porque yo me ocupo de la seguridad. Entonces, mi responsabilidad no es la política energética, sino que las centrales no tengan accidentes. Tengo que decir que lo que yo presido, o sea, el Consejo, es una institución que se hizo en 1980, 2 años después de la Constitución, y es el primer regulador de riesgos español. Yo he llegado hace nada, pero lleva funcionando 28 años y en ninguna central española ha habido ningún accidente con pérdidas de seres humanos, jamás. En el gas y en la minería, muchos. Pero mi misión no es extender las centrales nucleares y la institución que presido cerró Zorita, que es una central que está en Guadalajara, y la vamos a desmantelar y haremos lo que decida el país y lo que decida el gobierno. O sea, yo lo que tengo que hacer es que, porque la industria nuclear es una industria muy, muy regulada, al contrario de los bancos de inversiones, probablemente de las industrias más reguladas del mundo. Entonces, mi misión es que sean seguras, pero mi misión no es defender la energía nuclear y no lo voy a hacer, porque entonces no estaría haciendo lo que tengo que hacer en mi trabajo, que es intentar ser neutral y que se respeten las normas. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Yo creo que en este momento la sociedad, con este cambio que ha habido fuerte a nivel de la crisis que estamos viviendo, la famosa desaceleración económica, yo creo que la mujer también, y en general la sociedad, debe de ir a un cambio, a trabajar por objetivos en las empresas, donde se libere más los horarios, donde se pueda conciliar más la vida familiar y laboral. En esos objetivos, cuando una empresa los logra y tienes un buen empleado, yo creo que los vas a poder tener siempre. Yo creo que a eso es lo que tenemos que tender. Vamos a hacer una reflexión. Sí, adelante. Allí a la izquierda. A la izquierda nuestra. Hola, gracias por su conferencia y su debate muy enriquecedor. La pregunta que quería hacer es que el problema no es el desorden que está en nuestra vida, sino la contradicción flagrante. Se plantea la cuestión de reconciliación de la vida laboral y familiar. ¿Cómo se puede combinar eso racionalmente con el intento de aumentar el horario del trabajo de 40 a 65 horas semanales? ¿En qué quedamos? Eso de un lado. En el otro lado, se suma a ese problema el tema de la deficiente política de guardería y de pública. Eso es una contradicción. No hay un mínimo de respeto a la racionalidad y eso se está planteando. Cierto que ahora mismo hay un repliegue de los neoliberales, pero están ahí en la sombra, ya volverán en su momento. Esa es la primera pregunta. La segunda, el tema de que el mismo trabajo realizado por mujer y hombre tiene remuneración diferente. Eso también es algo flagrantemente injusto, ilegal
Y yo no he visto a nadie que lo plantea a nivel jurídico para que se ponga fin a esa injusticia. Hoy mejor que mañana, mañana mejor que la semana próxima. Pero yo veo que ese tema se habla de forma muy de puntilla, como si fuera un tabú. Y eso que no se casa con el nivel de progreso social, económico, y que ha citado ella, que también se habla a nivel mundial, que ha podido realizar España. Esas son las dos preguntas, nada más, y gracias. Sí, yo coincido contigo en que un país, y cada vez más, es decir, un país se va a medir desde el punto de vista democrático, entre otras razones, por la posición que ocupan sus mujeres. Vosotros habéis visto, hace poco tiempo hemos asistido al debate sobre la ampliación de la Unión Europea. Y uno de los debates sobre incorporar determinados países a la Unión Europea precisamente es cómo está ese país en términos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y yo coincido plenamente contigo, es decir, es absolutamente alocado que en este mundo en el que vivimos, que se está hablando del reparto del empleo y al mismo tiempo se esté planteando de incrementar el tiempo de trabajo hasta las 65 horas. Bueno, pues esas son las instituciones de las que nuestro país forma parte y al que nuestro país pues tenemos que presionar para que evidentemente... yo creo que tenemos que ser todos un poco conscientes. Yo a veces tengo la sensación, no sé si ustedes la comparten conmigo, de que cuando hablamos de las instituciones europeas hablamos de algo ajeno a las voluntades de cada uno de nosotros. Y esas instituciones europeas están formadas por cada uno de los Estados miembros y en representación de los ciudadanos por parte de cada uno de los gobiernos. Y por tanto esas instituciones europeas hacen lo que los gobiernos de cada uno de los estados que están representados allí dicen. Y por tanto los ciudadanos tenemos capacidad de presión para que nuestros gobiernos tengan una determinada voz en esas instituciones a nivel internacional. Por eso yo a veces esa especie de, como si fuera un mal ajeno a las voluntades del conjunto de los ciudadanos, yo creo que tenemos que, los ciudadanos, ser conscientes del control que podemos ejercer sobre muchas de estas decisiones que, como bien dice, condicionan nuestra vida, cuando se está hablando con el tema de las 65 horas. Con el tema de la discriminación salarial. ¿Qué se entiende por discriminación salarial? Mirad, no hay en estos momentos convenio colectivo que refleje que por ser hombre o por ser mujer se cobra un salario distinto. Yo los he llegado a conocer, yo soy de Toledo y el convenio del campo de la provincia de Toledo establecía salarios distintos para recoger la aceituna o la uva. Eso hace ya muchísimos años que desapareció. Cuando se habla de discriminación salarial, lo que se está diciendo, no tanto que haya un salario para hombres y para mujeres, que eso ya no existe, sino de lo que se está diciendo es que por hacer trabajos que requieren el mismo nivel de responsabilidad, el mismo nivel de cualificación, aunque no sea el mismo trabajo, se paga de una forma distinta. Pagar de una forma distinta es porque se reconoce socialmente también de una forma distinta el trabajo que hacen unos y el trabajo que hacen otros. Por tanto, no se trata de que personas que hagan el mismo trabajo cobren igual, sino de que personas, les pongo un ejemplo, en un hotel, pues no tiene ningún tipo de justificación que una gobernanta, y digo gobernanta porque en la mayoría de los casos son mujeres, que tienen un nivel de responsabilidad en la jerarquía de la empresa determinada, que dependen un número de personas de ella, cobre menos que el que se encarga de cuidar que el aire acondicionado o la calefacción funcione, que es el responsable de los servicios del hotel. Hacen trabajos distintos, pero el nivel de responsabilidades sería equiparable. Por tanto, no se justifica que aún a pesar de hacer trabajos distintos, pero con niveles de responsabilidad equiparables, la gobernanta termine cobrando menos que el responsable de que las calderas funcionen bien. Ese es el ejemplo para que ustedes entiendan cuando hablamos de discriminación salarial, de qué es lo que estamos hablando. Por tanto, eso no se resuelve única y exclusivamente con una ley. Lo que se está haciendo ahora a raíz de la Ley de Igualdad es una revisión, convenio colectivo tras convenio colectivo. En nuestro país hay 5.000 convenios colectivos, como se pueden imaginar, con diferentes fuerzas sindicales en un convenio colectivo que en otros, y lo que se está haciendo es una revisión de las categorías profesionales. No para poner donde pone limpiador, poner limpiadora, y con eso ya hemos resuelto la discriminación salarial, sino decir a cada una de las categorías profesionales qué competencias le corresponde, de tal forma que aún haciendo trabajos distintos, si las competencias que se requieren son las mismas, evidentemente las retribuciones sean las mismas.
Y digo bien las retribuciones, es decir, el conjunto de las retribuciones. Porque al inicio de la charla de hoy empezamos a hablar de cómo se premia en la empresa la plena disponibilidad. Podemos tener salarios iguales, pero las empresas terminen premiando cosas que finalmente tienen consecuencias distintas en hombres y en mujeres. Porque la plena disponibilidad no la tenemos en iguales condiciones las mujeres que los hombres. Por eso cuando se habla de salario no se habla de salario única y exclusivamente entendiendo el salario base, sino el conjunto de las retribuciones. Si un convenio colectivo premia la plena disponibilidad, es verdad que es un plus de carácter neutro para trabajadores y para trabajadores, pero finalmente, ¿quiénes piensan ustedes que terminarán cobrándolo? Los trabajadores, que son los que realmente van a disponer de su tiempo y el de su compañera, claro. Y respecto al tema de las guarderías y los servicios de apoyo, como país del sur, en este país, la familia ha amortiguado muchísima la ausencia de ese tipo de servicios. O sea, durante muchísimos años la familia ha conseguido sujetar y atender a los niños, a los abuelos, porque venimos de un modelo de sociedad con familias muy tradicionales que se hacen cargo y además yo a veces pienso que eso puede ser una riqueza si ese hacerse cargo es compartido, pero venimos de una situación de servicios sociales incomparablemente peor, por ejemplo, que la francesa respecto a guarderías o sistemas, escuelas infantiles, atención y apoyo a la tercera edad, o sea, incomparablemente peor. Y ha sido capaz, pese a eso, el país de aguantar y a través de ese colchón amortiguar, digamos, las carencias. Lo que pasa es que cuando ya tienes un nivel tan alto, si no con la crisis no disminuye, de mujeres trabajando, ya empieza a haber disfunciones, o sea, ya empiezan a aparecer pues personas mayores que se quedan solas y que no les atiende nadie porque no se les puede atender, problemas también de críos que necesitarían, digamos, más atención, etcétera. Entonces, eso se ha ido paliando, por una parte con el sobreesfuerzo de las mujeres intentando atender a las dos cosas y compatibilizar sobre todo con la generación antigua. Antes usted decía los abuelos, las abuelas, sobre todo las abuelas, son las que ahora, si las hijas trabajan, pues se hacen cargo de los niños. Pero lo que yo pienso, bueno, y con la emigración, o sea, muchas mujeres podemos trabajar o muchas mujeres pueden trabajar porque hay otras mujeres que cuidan a la abuela o al abuelo, porque nosotras no podríamos cuidarlas todo el rato. O sea, yo cuando paseo por mis calles de Madrid, pues veo a muchos ancianos y ancianas que llevan al lado todo el rato. Me acuerdo de una amiga que me decía, anda, que de misas que me chupo, porque es que acompañaba a la abuelita todos los días y tal. O sea, todo eso ha servido de amortiguación para que la situación no sea, a veces yo creo que insostenible, o sea, eso es así. Lo que pasa es que yo pienso que hay muy poco margen ya, o sea, hay muy poco margen, o se retrocede o se empieza a tener más apoyo. El problema es que la ley de dependencia que se aprobó el año pasado, que significa más estructuras y más líneas de apoyo para el cuidado de los mayores, porque es una suerte que vivamos hasta los 80 años. La esperanza de vida media en España es de las más altas de Europa y vivimos muchos años y nuestros mayores viven muchos años, pero hay que cuidarlos. Entonces la ley de dependencia era para eso, pero claro, la ley de dependencia es inversiones. El tema de las escuelas infantiles es inversión. Por eso yo estoy de acuerdo con Almudena, que si es verdad lo que dicen algunos economistas que no son friedmanianos, ¿no?, que dicen la inversión pública, ahora el Estado tiene que ayudar, pero no solamente en autovías, es que este tipo de infraestructuras son nicho de empleo, dan empleos. Y es muy importante porque yo creo que aquí ha habido una especie de milagro, con una sociedad muy tradicional desde el punto de vista familiar, que
Bueno, pues con todo eso, con las mujeres que cuidan, que vienen de otras partes, con las abuelas que se han hecho cargo de los niños y haciendo birlibirloques, porque cualquiera de vosotras y de vosotros podréis contar seguramente los esfuerzos que hay que hacer para cubrir todo con la estructura que tenemos. Pero creo que ahora no hay mucho más margen, y por eso creo que hay que hacer un esfuerzo en este tipo de infraestructuras y también un esfuerzo dentro de las unidades familiares, que me da igual que sean chico-chica o como sean, pero ahí hay que también hacer un reparto distinto. Última pregunta, adelante. Hola, buenas noches. A colación de lo que usted estaba comentando ahora de la inversión pública, a mí me parece muy curioso, porque también antes comentó que con tanto economista, tanto asesor, tanta gente que se mueve alrededor de los políticos y de los gobiernos en general, no estoy especificando en el nuestro, pero bueno, estamos hablando de este país, que nadie se diera cuenta de lo que iba o de lo que estaba ocurriendo, es decir, nadie sabe ahora nada, ni nadie vio que venía esta crisis pavorosa, no se enteró ninguno, los empresarios estaban todos contentísimos hasta hace 4 o 5 meses y de repente la debacle, por supuesto internacional, ya se veía, es decir, yo recuerdo hace 1 año y pico, ya leí en El País que había una crisis en la construcción que empezó por Estados Unidos, tremenda, pero no lo debió leer mucha gente. Eso por un lado. Después resulta que todos los gobiernos se apresuran a combatir esa debacle que se avecina y la combaten apoyando a los más fuertes, nunca los más débiles, y apoyan a esos bancos, a esa banca o a esos empresarios. También es curioso porque nunca se apoya la inversión pública, de la que creo que usted está hablando, es decir, en ese tema de guarderías, en todo eso. Y después otra cosa que ya es en el ámbito canario, que es en el que me muevo, que es muy curioso también. Yo pertenezco al mundo de la cultura y entonces todo el mundo sabe, por lo menos la gente que asiste, pues por ejemplo a las exposiciones, que pues al final de ver uno la exposición y mirar la obra plástica o lo que sea que se presente, se hace un catering, normalmente. Entonces, como ahora están todos los ayuntamientos pobres, todos los cabildos pobres, ahora nadie tiene un céntimo, es decir, nadie aquí. Entonces se suprimen, por ejemplo, ya no se hacen casi, ya más o menos en los sitios, en los últimos meses, no se hacen tarjetas de invitación, todos se mandan por internet. Entonces, ¿a quién perjudica? Al empresario que tiene su imprenta y que eso. No se hacen catering, porque claro, estamos pobres todos. Entonces, ¿a quién perjudican? Pues a esas empresas que en muchas ocasiones, por lo menos aquí en las islas, resulta que son pequeñas empresas que en un momento determinado se formaron o han hecho mujeres, en este caso, porque conozco una cuanta, y entonces todo eso se va suprimiendo. Quiere decir que a medida que hasta los propios gobernantes, digo, de la administración local, que es de lo que estoy hablando, también ellos son como tan sufridores y resulta que ahora nadie tiene un céntimo para nada, pues todo eso también va mermando la economía cotidiana y diaria, y entonces no sé si hay alguna manera no de solucionarlo, porque supongo que sabremos, pero es curioso, porque después siempre pagamos lo mismo y se salva a los que han cometido el error, o los que no quieren nunca perder, porque los bancos no están perdiendo, sino que no están ganando lo que están acostumbrados a ganar. Nada más. Gracias. Pues lo dejamos como reflexión última. Muchas gracias a las dos por el debate tan enriquecedor y por habérmelo hecho tan fácil. Y a ustedes por su presencia y por su participación. Muchas gracias. Mañana tendremos una conversación entre la periodista Lola Carretero. Ella analiza más el ámbito del interiorismo dentro de la casa, y la arquitecta Blanca Lleó sobre la casa que queremos. Hasta mañana. Conversaciones sobre el mundo que queremos, visto desde el lado femenino. Hemos paseado por los medios que queremos, hoy por el trabajo que queremos y mañana por la casa que queremos. Las invitadas serán la periodista Lola Carretero y la arquitecta y especialista en moda y tendencias Blanca Lleó. No olviden que todos están invitados a participar en estas conversaciones, que los citan de nuevo a las 8:30 en el Salón de Actos de Caja Canarias, en la Plaza del Patriotismo. Buenas noches, hasta mañana.